Señor Castillo, le pido, renuncie. Está destruyendo nuestro país. La primera corrupción que existe es aceptar un cargo para el cual uno no está preparado ni capacitado. Usted no tiene capacidad para ser presidente del Perú. Para defender una posición que se cae de madura por sí sola. Qamkuna yacharqankichikchu ñuqa chayraqmi musyakurquni kay taytachapa akillasqan kurakunapas awqanakuypi tarikunku. Riqsinkichikñacha kay qaritaqa paypa sutinmi Omar Sánchez, kura Omar Sánchez. Paymi chay apu runakunata sayapayaspan millayta riman kay Perú suyupa qullananmanta. Pay hina mana umayuq kaptinqa, pay hina mana sunquyuq kaptinqa, comunistamantañam ratapayan, suwamantañam ratapayan. Hinaspapas llaqtanchikwan chiqnichiq hinam riman kay qullanapa kay qullana hina kaq llamkaq llaqtamasinchikta. Uyarikunkichik hinaspa qamkuna kikuykichik hurqunkichik imaynataq kay runa kachkan, kaqninpichu rimachkan, llutanpichu riman, chiqnikuywanchu riman, kuyakuywanchu riman, chaykunata sumaqchata uyarikunkichik. Hinaspapas manam payllachu. Kachkantaqmi huk kura masin, pay penqaq tuparqunku iskayninku, hinaspan chay iskaynin rimasqantam kunan qamkuna uyarikunkichik. Uyarikuychik sumaqchata hinaspa. Para defender una posición que se cae de madura por sí sola. Es increíble escuchar cómo una mujer ideologizada de esa manera, comunista, tiene tan poca capacidad o inteligencia para pensar y darse cuenta de los problemas reales del Perú. Mire, señora Verónica Mendoza, cualquier candidato o candidata que se presentaron junto al señor Castillo lo hubieran hecho mejor que él. Cualquiera, absolutamente todos, lo hubieran hecho mejor que él. Y aquí va el tema de este video. A mí no me interesa que me digan que por qué me meto en política. Me meto en política porque soy peruano, pues. Tengo DNI, voto. No soy política partidaria, pero sí tengo derecho a hablar de la política porque la política finalmente toca las realidades temporales frente a las cuales nosotros como iglesia, yo como sacerdote, yo como párroco en la tabla del Lurín, tengo que enfrentar todos los días. Nos toca hablar de política, nos toca meternos en el problema. Nos toca ponernos al frente, poner el pecho y no ser cobardes. No me interesa que digan que el cura que se mete, no me importa. A mí nadie me cayó por si acaso, nadie me cayó. Yo me he quedado callado un tiempo porque era tiempo de quedarse callado, ahora es tiempo de hablar. Y así como estoy hablando yo, deben de hablar empresarios, más gente de iglesia, políticos, todo el mundo. No nos podemos quedar callados frente a la situación que está viviendo el Perú, no nos podemos quedar callados. Aplaudo a todos los que están hablando, a todos los que... Ahorita, rimas papas, kaqnipim rimanariki. Manam chiqnikuspachu, manam llutantachu, manam pantachikinachu riman. Qamqa taytachapa churin hinam kankiriki. Qamqa ninki ñuqaqa taytachapa churinmi kani, chayna kaptinqa llaqtaytam sumaq ñanninta purichinay nispa. Chayna kachkaspapas qamqa pantachinkim, chiqnikuywanmi rimanki. Imaynanpitaq kay paninchik llaqtamasinchik Verónica Mendozaqa comunista kanman. Patillampas kanchu chaypiqa, umapiqa imapas kanchu chay. Chaynatachu rimapayawaq chay runa masiykimanta. Paypas taytachapa churinmi riki. Hinaspa chayna sunquyuq kaspaqa llutantam riki qampas rurachkanki. Están hablando claro. Agradezco a la conferencia episcopal en haber sacado un comunicado tan claro la última vez, después de tanto tiempo, que esperábamos este comunicado como iglesia. Kunan qamkunaqa yachankichikmi wawqipanikuna pitataq sayapayan kay kurakuna. Chay iglesiapi llamkaq kurakuna pitataq sayapayan. Wakcha runata manam. Apu runakunatam sayapayan. Paykunaqa chay Francisco Pizarro kay allpanchikman yaykumusqanmanta punin, chay umayuqlla, chay sunquyuqlla, chaypi sapichakusqam kachkanku. Yanapaspapas yanapanku chay apu runakunallatam. Chaymi kay qharipas
hinaspa chay huknin chay llamkaq masinkunapas chay kuraqninkunapas nichkan yaw Pedro Castillo suchurikuy sapallaykimanta kikillaykimanta suchurikuy amaña llutaman apayñachu llaqtanchikta nispa nichkankichik chay nisqaykillaqa allinchu mana ya. Señor Castillo, le pido, renuncie. Está destruyendo nuestro país. La primera corrupción que existe es aceptar un cargo para el cual uno no está preparado ni capacitado. Usted no tiene capacidad para ser presidente del Perú. Y no tiene nada que ver con que usted sea de Chota, de Cajamarca, de Puno, de Huancavelica, de Lima, de Ica o de donde sea. No tiene que ver con eso. Tiene que... Allinlla qhawaykusaqa, allinlla musyakuykusaqa, chayqachu kay runaqa nisqan, kay kurapa nisqan, Pedro Castilloqa pasaypaq tullu umañachu, rumi umañachu, manaña llamkasqan sumaqta rurananpaq, mana musyakunanpaq, kay qharillachu, kay kurallachu allin umayuq, allin simiyuq, chay Castilla simita allinta rimaspachu payqa chay mana allin Castilla simi mana allin rimasqanrayku payqa ninman yaw qamqa pasaypaq upa aka umam kanki chaynaqa lluqsikuy kay Perú sutaqa ama manam kay Perú suyo kamachinaykipaq allinchu kanki nispa ninman penqakunmancha kay qhariqa. Con su capacidad para gobernar un país. No tiene capacidad y no tiene cuadros para gobernar un país. Y el mejor ejemplo de eso es el primer ministro vergonzoso que nos ha puesto. Chaguido video mantamika chawa khinchiru video imay pitaqsi payqa pasaypaq yutankan uyarichik kaynam kay rikchaq kurakunapaq huchampim kay llaqtanchik pasaypaq upayasqa mana rimayniyuq mana ñawiyuq kay qanrakunam huchayuq kay llaqtanchik pasaypaq watan. Que no recuerdo si es el tercero, el cuarto, o el quinto, o el sexto, y que no se le mueve un pelo, a pesar de todas las burradas que está cometiendo. No se le mueve un pelo. Él sigue hablando, insultando, ofendiendo. El padre Omar, aquel que está marchando, es secretario de Cáritas, del Obispado de Lurín, y no es capaz de marchar por los pobres a quien le han robado 11 millones, solo hasta el 2018. ¿Y algún mensaje directo para el presidente Castillo en esta situación tan crítica? Primero, que el gran favor que podría hacer es ponerse a un costado, ante la realidad que vivimos, ante las evidencias de corrupción. Es decir, renunciar. Renunciar. Exacto. El día de hoy, a través de las redes sociales, manifesté efectivamente la denuncia del robo, del desfalco, de la corrupción dentro de Cáritas y la Conferencia Episcopal Peruana de más de 11 millones de soles hasta el 2018. El padre Omar, aquel que está marchando, es secretario de Cáritas, del Obispado de Lurín, y no es capaz de marchar por los pobres a quien le han robado 11 millones, solo hasta el 2018. No ha dicho nada. Esto lo estaba dando al aire y me cortaron del Facebook y de YouTube a través de Fuego TV. Hoy anuncio una nueva denuncia que ha llegado a mi poder sobre lo que está pasando de la Universidad Católica en Chimbote y en Trujillo, que están queriendo robarse el dinero de la OEA. Voy a presentar a la OEA también el doble discurso del cardenal Barreto, de todo lo que él maneja en su diócesis, en su arquidiócesis, para que sepan lo que ha encubierto, lo que cubre la jerarquía de la Iglesia Católica en el Perú. Lo voy a presentar y si me llaman atestiguaré de lo que sé. Quien no es fiel en lo poco, menos es en lo grande. Como cura, ¿no? Hoy salgo a marchar porque estoy harto de la supuesta corrupción del presidente de la República y yo me fajo. Yo soy el nuevo Toledo, del siglo XXI, Salgo a las calles con sotana porque yo soy de derecha. Algunos me llaman facho y yo salgo. Oye, pero en tu casa hay un robo de 11 millones, de un desfalco. 11 millones. Y nos quedamos en el año 2018, 19, 20, 21, 22. Es la punta del iceberg. ¿Y saben por qué no se le puede hacer nada? Porque están blindados. La jerarquía de la iglesia está blindada por un concordato fruto de un golpe de Estado. Así como hay que decir las cosas
que Fujimori fue un autócrata, fue un dictador, cerró el Congreso inconstitucionalmente, aunque la calle lo aplaudió. Así, el concordato es fruto de un golpe de Estado, donde el presidente Morales Bermúdez no es que llamó a la constituyente porque era el demócrata que quería nuevamente devolvernos la libertad, no, lo hizo porque había presión social. Digan las cosas claras. Padre Omar, ¿usted es fiel en lo poco? ¿Usted es secretario de Cáritas? ¿Qué pasó con la plata de los pobres? Son sepulcros blanqueados, fariseos, raza de víboras, falsos, más falsos que patada de una culebra, así son, y marchan y salen ahí. Padre Omar, usted tiene un tatuaje de Hitler y usted lo ha dicho, usted ha sido fascista, ¿o no? Ah, de derecha, fascista, nazista, de derecha. Ya me convertí, ahora tengo el tatuaje de la Virgen María, ahora tengo el tatuaje de Jesucristo. Oiga, vamos a marchar a la Conferencia Episcopal Peruana, vamos. Yo que soy dimitido, que soy un simple mortal, un laico más, ¿no? A ver si usted ontológicamente me puede debatir si yo no soy sacerdote. A ver. El pensamiento de nadie. Hoy vengo a anunciarles lo que en televisión denuncié el día de hoy por la mañana. En Cáritas, esa asociación que lucha por los pobres, ha estafado, ha robado 11 millones de soles desde el año 2014 hasta el 2018. Creada por la Conferencia Episcopal Peruana, la jerarquía de la Iglesia. 11 millones se han prestado dinero, le han pedido al Banco Vaticano, han hecho trafa, desfalco, robo, y los actuales responsables, uno es el arzobispo de Cusco, otro es el arzobispo auxiliar, otro el cardenal Barreto, otro los obispos jerárquicos en Lima. Le han acallado, le han vetado, le han sacado en vivo de señal abierta en YouTube y en Facebook. No me callarán, no me silenciarán, me atacarán, pero he decidido luchar por la verdad. No más mentiras. Les agradezco y aquí me tendrán para luchar por la libertad de pensamiento, aunque discrepemos, porque nadie puede callarnos. No estamos en la época de la Edad Media, no estamos en la época de los Torquemada, ni mucho menos de la persecución. Y quiero concluir agradeciendo a Rimayacta, agradeciendo a Diego Estacio, agradeciendo a Andrés, agradeciéndoles a ustedes, porque yo soy sacerdote eternamente, y el Padre Omar, que se jacta de marchar en favor de la supuesta lucha contra la corrupción, no lucha contra los obispos que han acallado el robo de más de 20 millones de soles de los más pobres del Perú. Muchas gracias.